Estoy muy contento de comenzar nuestro primer podcast de este año. Habíamos hecho uno antes donde estábamos dando una introducción de lo que más o menos íbamos a tener, de lo que más o menos íbamos a hablar acerca de varios temas que a veces son un poco tabú, temas que a lo mejor son un poco escondidos por algunas personas y no se quieren hablar y tal vez se evitan. Y tal vez los evitan porque pues no quieren hablar acerca de ciertas cosas. Quiero empezar el primer podcast con un amigo de muchísimos años, desde que pues éramos jovencitos, nos conocemos hace muchísimos años. El doctor Jesús Escudero está con nosotros y hoy vamos a hablar acerca de la depresión. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Dios le bendiga, hermano Rafael. Un placer estar con usted. Para mí es un honor el poder estar en este conversatorio y poder hablar sobre un tema de gran interés para la comunidad cristiana. Fíjate que yo he visto mucho esta situación y a veces el hecho de que uno esté en la iglesia y que tenga una vida religiosa y está uno buscando pues de Dios y todas estas cosas, no evita el que a veces pasemos por esta situación, la depresión, y mucha gente regularmente trata de evitar hablar de esto, inclusive hay gente que pasa deprimido, ¿verdad? Como que muy oculto, como que es algo muy personal, como que nadie se debe de dar cuenta. Y cuando llegan a platicar con uno, pues todo está bien y te muestran una sonrisa, te muestran que ellos están bien y ciertamente se mira como que están bien, pero están pasando por una situación difícil como esta. Sin lugar a duda, eso sucede bastante, que es de algo de lo que vamos a hablar en un momento, sobre cómo la depresión puede manejarse de una manera introspectiva y de una manera extrovertida, indicándonos así que hay personas que la manejan de una manera que es oculta y nadie se da cuenta, y hay otros que la manejan de una manera que es muy evidente para cualquier persona. Sí, y yo creo que es un riesgo porque la depresión te puede llevar a muchas otras cosas más allá, ¿no? O sea, esto no es como que se va a pasar, como que se me va a quitar, como que lo tengo, pero como la gripa me tomo unas pastillitas, se me quita, sino que esto automáticamente, si lo dejas, se va yendo cada vez más y más, se va empeorando. Y según tengo entendido, médicamente, la depresión también se manifiesta a través de niveles, ¿no? Es como el diabetes, que nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y también creo que médicamente también se manifiesta de esa manera y también hay diferentes niveles de depresión, ¿no? Sí, hay niveles de depresión, tanto las causadas por cuestiones médicas como las causadas por traumas. Sí hay niveles. La persona reacciona de una manera distinta dependiendo de un sinnúmero de factores, tanto con su personalidad como con su salud mental y espiritual. Entonces, todo eso determina el grado en que una persona puede caer en la depresión. Entonces, depende mucho de cada individuo hasta qué grado se llegue y también se determina qué tanta ayuda reciba una persona en el inicio de su depresión, porque si no recibe, entonces la depresión aún incrementa debido a que nadie está ayudándolos a lidiar con esa situación. Entonces, el incremento de nivel de depresión es determinado en gran manera por la intervención que hay para ayudar a esa persona. Y bueno, pues antes de entrar al tema y antes de adentrarnos un poco más, ¿por qué no nos dices quién es Jesús Escudero? Nos hablas un poco de ti para que la gente que nos está viendo por ahí te conozca. Bueno, yo soy mexicano, gracias a Dios, Tierra Santa. Este, Tijuanense, tijuanense, ¿no? Sí, de Tijuana, sí, de Tijuana. Soy estudiante de las escrituras ya por muchos años, en varios seminarios de los Estados Unidos y América Latina. Y al presente soy pastor de una iglesia aquí en el estado de Oregon y dirigimos también
un seminario bíblico en línea para aquellos que desean estudiar Biblia, teología, consejería, etcétera. Y también dirigimos una editorial donde publicamos libros para enriquecer el pueblo cristiano. Entonces, en breve eso soy. Kerigma, ¿no? Es editorial Kerigma. Sí, Y dicho sea de sí. paso, pues si alguien quiere adquirir algún libro académico en teología, bueno, pues Kerigma es el lugar. Sin lugar a duda estamos para servirle. Y también si alguien está interesado en publicar algún libro, podemos ayudarle de alguna manera. Bueno, pues para todos aquellos que están escuchando y están teniendo ahí, bueno, pues ahí está una herramienta. Ya al final estaremos poniendo un poquito más de información en donde tú puedes adquirir un poco más de información con referente a si quieres escribir un libro o si quieres, pues prácticamente seguir estudiando un poco de teología. Pero volvamos a nuestro tema. Jesús, ¿qué es la depresión? Bueno, yo creo que hay que comenzar diciendo que primero es un problema serio. Hay cerca de 300 millones de personas en el mundo sufriendo este trastorno. Eso es un alto índice. La depresión, yo la defino de la siguiente manera. Para mí la depresión es una reacción natural del ser humano a las embestidas de la vida. Sin embargo, hay dos tipos en que la depresión es adquirida. Y una de ellas es lo que podremos llamar la depresión por cuestiones médicas. Y hay personas que nacen ya con depresión O sea, debido a una, genético. genéticamente hablando, se Ok. pueden hacer con depresión debido a un problema neurológico. Entonces, hay personas que desde nacimiento no ocupan haber experimentado una experiencia, sino que desde nacimiento su cerebro tiene una distorsión. Y esa distorsión puede ser que su cerebro se inflame, que no hay una conexión entre los hilos conductuales informativos dentro del mismo, que hay una deficiencia de masa gris. Hay un sinnúmero de elementos que pueden hacer que una persona desde que nazca sufra depresión. Entonces, hay una depresión que es efectuada entonces por naturaleza. Y esto entonces es algo que solamente puede tratarse médicamente, porque no se trata de una depresión por causa de un trauma. Tiene que tratarse médicamente debido a eso, porque no hay cura para ella, no hay un consejo que le vaya a sanar. ¿Ve? Fíjate Es, que ahora que hablas tú acerca de lo que es genético, en una ocasión el psicólogo Edras Ventacourt, que Ujú. tú lo has de conocer Sí, al sí, doctor, el doctor eh, Bentancur, sí. eh, él nos dio una clase y él decía que también el alcoholismo y que también la adicción a las drogas era genético, o sea, que también se podía meter en el gen, en el gen donde el hijo en algún momento dado, cuando probara el alcohol, se activa ese gen y entonces se inducía a lo que era la adicción, ya sea del alcohol o de la droga o del cigarro. Y me hace pensar mucho esto, el saber que la depresión también pudiera ser genético, ¿no? Bueno, no es transmitible genéticamente, sino más bien que hay una mala formación cerebral en la persona. Ah, ok, ok, ok. Ok. Sí, ¿entiendes? No, no es transmitible. No porque yo esté deprimido como adulto, tengo un hijo, él va a ser una persona que va a nacer con depresión. No, sino que es una mala formación que existió en el proceso de gestación en el individuo. Y Ah, ok, entonces ok. salió enfermo. Es como nacer con poca audición o sin vista, que no Ujú. necesariamente es transmitible genéticamente, pero sí se puede nacer con esa condición. Oh, ok, ¿Ok? ok. Y en el caso de la adicción, los que nacen adictos, es algo que, si bien es cierto, se puede eh, incendiar la tendencia
que genéticamente fue transmitida al bebé hacia el alcohol o las drogas, pero también se pueden hacer ya siendo adicto, ya que algunos niños que de madres que han sido adictas y que han estado consumiendo drogas Ujú, como ujú. heroína y cocaína durante su gestación, los niños nacen y necesitan drogarlos inmediatamente los doctores porque Wow. están exigiendo droga a los niños al nacer ya, porque hay ya en ellos una transmisión de Oh, ok. adicción. Wow. Entonces, sí No, sucede no, eso. no así la depresión. La depresión no es de esa manera. La depresión no es de esa manera. Sin embargo, el tratamiento médico empieza desde que el niño empieza a funcionar y empiezan a darse cuenta que él empieza a sentirse deprimido. O sea que si él nace con esa tendencia o si él tiene esa tendencia, está como para el resto de su vida estar tomando ciertos medicamentos para que él pueda entonces, pues, vivir una vida normal, si Normal. se puede decir así, sin depresión. Exacto. Aún así, debemos de entender que el consumo de medicamentos no elimina por completos momentos de depresión en la persona, Sí, sino que sí. mitiga el nivel de depresión, ayuda a que se manifiesten con menos frecuencia, pero en ningún momento elimina la presencia de ella. Entonces, una persona, aunque esté medicada, puede sufrir periodos, momentos de depresión, sin que Entonces necesariamente descuide su medicamento. entonces, ¿la depresión puede ser también algo mental? Bueno, la depresión siempre es mental, sea Ujú. que sea una depresión por un trauma, a través de una experiencia complicada, sea que sea una experiencia de nacimiento debido a una mala formación o un daño en el cerebro. Y también algo que es importante notar es que una persona que tiene un accidente y es golpeada en su cráneo, puede sufrir depresión en consecuencia a un golpe en la cabeza. Guau. Sí, o sea, ni siquiera necesita ser una persona que nació enferma, que Ujú. sufrió un abuso, sino que un golpe incluso en el cráneo con una pelota, en un choque, en una caída, puede producir depresión en esa persona por el resto de su vida, debido a que Bueno, se dañó una área cerebral que provoca esa depresión, como el área cerebral que está dañada en el que nació en depresión. bueno, pues entonces eso nos llevaría a nosotros a formularnos otra pregunta, porque ciertamente hay mucha gente que está pasando por depresión y la pregunta sería entonces, ¿cómo se manifiesta la depresión? ¿Cómo sé yo o cómo sabe la persona que tiene depresión o cómo se manifiesta la depresión en una persona? Bueno, el cómo se manifiesta la depresión, hay varias formas de verlo. Aquí vamos a poner un ejemplo bíblico. Vamos a poner un ejemplo bíblico para tratar de mirar dos formas en que las personas manifiestan su depresión o la manejan. Y una de ellas, es la que yo llamo la depresión manejada de manera introvertida y la manera extrovertida. Y quiero poner como ejemplo el caso de Job y su esposa en la Ok. Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros que ambas personas habían perdido a sus hijos en una muerte trágica, habían perdido sus finanzas en una situación de desgracia natural que destruyó su vivienda y sus campos y todo. Y ahora Job se encontraba gravemente enfermo y la esposa, que no tenía hijos, no tenía casa, tenía ahora que estar cuidando de un marido enfermo. Enfermo y Entonces, sin dinero. y sin dinero.
Y y sin sin hijos. dinero y sin hijos. O sea, sola después de un sinnúmero de tragedias acontecidas en su vida. Ambos estaban atravesando un proceso de depresión. Sin embargo, la forma en que ambos lo manejaron es distinta. La Biblia nos Ujú. dice a nosotros que cuando Job se encontraba experimentando este quebranto, sus amigos llegaron a visitarlo y se sentaron 7 días sin hablar palabras delante de él. Así es, así es. ¿Por qué? Porque Job estaba hundido en una depresión donde él simplemente guardaba silencio, lloraba y sufría su depresión para sí mismo en sus adentros. Podías notar que estaba deprimido, debido a las circunstancias que lo extenuaban, pero él lo manejó de una manera muy interna. Sin embargo, la esposa lo manejó de una manera distinta, Externa. externa, que yo le llamo extrovertida o incluso explosiva. Ella Ok. cuando llega con su marido, ella le dice a su marido, maldice a Dios y Y muérete. muérete. Esas palabras nos expresan a nosotros una mujer que estaba herida, amargada por lo que había pasado en su vida, frustrada, enojada contra Dios y culpaba a su marido. O sea que la depresión se manifiesta internamente, que son aquellos que no dicen nada, que no muestran nada, que todo lo tienen dentro de sí mismo y cuando se juntan con la gente, pues tienen una sonrisa, una calma que pues no te das cuenta que la tiene. Por otro lado, también puede ser un síntoma de depresión aquel que lo manifiesta, o sea, aquel que como la mujer grita, se queja, levanta la voz, toma actitudes un poco, fuera de lo común, manifiesta pues ciertas acciones que es todo lo contrario de estar callado. Entonces, tanto una persona como la otra pueden estar teniendo esa reacción hacia la depresión. Correcto, correcto. Lo están manejando de manera distinta, pero una persona que es violenta, gritona, peleonera, que culpa a todos de todos sus problemas, es una persona que está evidenciando que está sufriendo un tipo de trastorno mental. Y ese trastorno mental muy posiblemente sea depresión. O sea, síntomas depresivos. O puede Sí. ser que también se manifieste por alguna situación que tenga, no sé, mental o alguna enfermedad o cuestiones así, ¿no? Claro, 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 pero para asuntos de este podcast, Es la vamos a presión. señalar que en muchas ocasiones es la depresión que esta persona tiene y que esta persona ha decidido no hundirse en el llanto y la soledad ni en el aislarse, sino que pretende ser fuerte, O sea, pero pelea con ella de esa manera. exacto, exacto. Pelea consigo mismo de esa manera y actúa con violencia hacia otros debido a que de esa manera está sacando lo que en el término psicológico llamamos su catarsis. Y eso le funciona. Bueno, es algo destructivo. También la manera en que lo maneja la persona como Job, que lo manejó de una manera introspectiva, es destructivo, pero es autodestructivo. La manera en que lo maneja la esposa es destructivo, pero es sociodestructivo. O sea, el que lo maneja en soledad se está haciendo daño a sí mismo, pero el que lo maneja exteriorizándolo a través de gritos, pleitos y otras cosas, está haciendo daño a otras personas. Entonces la depresión en consecuencia genera un mal. Sí, sí, bueno, es internamente está generando un mal, viene la preocupación, viene la familia, viene, o sea, es una cuestión
de tener un problema, tal vez, bueno, no tal vez, sino un problema interno, en donde la persona prefiere, no sé, él mismo destruirse, él mismo decir, bueno, no le voy a decir a nadie, no voy a preocupar a nadie, pero a mí se me hace mucho más peligroso el interno que el externo, porque el externo, cuando menos sacas el catarsis y lo dices, lo hablas y ofendes y, bueno, dañas a los que están a tu alrededor, y de alguna otra manera me imagino que al sacar el catarsis te ayuda un poco y entonces como que, no sé, te desahogas. Pero el Bueno, interno puede ser más peligroso porque puede llegar a tener otras consecuencias, ¿no? Más adelante. bueno, en realidad todo depende cómo nosotros determinemos peligro y daño. Porque lo que sucede con exteriorizarlo a través de gritos, a través de violencia hacia los demás, es que eso aparentemente te va a ayudar en sacar tu catarsis, pero estás ganando algo más. Esto es que ya nadie te Bueno, sí, te vas a, quiera. te vas a ir a Y a cuando la te das mala cuenta que ya nadie fama. te quiere, ahora te deprimes más. Sí. Sí, y cuando te das cuenta que ya nadie te quiere, ahora te deprimes más. Entonces no vas a sanarte de tu depresión, sino que vas a seguir siendo igual de violento porque es la manera en que tú la exteriorizas. Por consiguiente, no hay sanidad nunca mientras se siga el camino de la violencia en una Pues, víctima de depresión. pues en ninguno de los dos casos creo yo que se llega a la sanidad, ¿no? No es una Bueno, actitud de cómo confrontar la depresión, no, no, no debería de ser así. exacto, exacto. Y en el caso de la persona que se hunde en sí mismo, es más fácil llegar a una sanidad siempre y cuando haya una intervención. En la persona que se ha puesto violenta, muchas veces hay esa intervención, pero como está a la defensiva, no deja que la intervención sea funcional, no es Así es, aceptada. así es. Ujú. Entonces se convierte en un tratamiento más complejo para una persona violenta por causa de la depresión que para una persona que lo internaliza en caso de cuestiones depresivas. Y bueno, pues entonces tendríamos que preguntarnos lo siguiente, porque, ok, uno dice, bueno, se va a deprimir el que no conoce a Dios, o se va a deprimir el que no sabe nada de las escrituras, se va a deprimir el que pues no tiene a quién recurrir. Nosotros tenemos a Dios y tenemos a quién recurrir. La pregunta sería entonces, ¿puede un cristiano deprimirse? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Porque podemos pensar que aquella persona que no tiene un refugio como el de Dios, decimos, bueno, pues no lo tiene, pero ¿qué de aquel que lo tiene? ¿Qué de aquel que conoce al Señor? ¿Qué de aquel que es cristiano? Nuevamente, la depresión este, no respeta género, edad ni religión. Entonces, Ok, ¿puede un ok. cristiano deprimirse? Sí. ¿Por qué razón? Una, tú no controlas, aunque nazcas en un hogar cristiano, el nacer genética, nacer dañado en tu cerebro y por consiguiente estar clínicamente deprimido para toda tu vida. Esa es una. Sí, Dos. sí, bueno, podemos poner, sorry que te interrumpa, pero podemos poner algo claro aquí, ¿no? A diferencia de que de repente se cree que el cristiano no tendría que pasar por ciertas cosas por el simple hecho de ser cristiano, pero debemos entender que somos humanos y que como humanos también somos procesados y somos también caminamos como cualquier ser humano, cristiano o no cristiano, porque el cuerpo va a exteriorizar lo que siente también. Entonces, mientras seamos humanos, o sea, le puede pasar a cualquiera. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, tú no puedes como cristiano evitar el tener un accidente, chocar, Ujú. dañarte el Sí, sí, cerebro y tener depresión. claro, claro. Tercero, tú no puedes evitar
que sufra una tragedia y un hijo tuyo, tu esposa, muera, y debido a esa consecuencia, tener un periodo de depresión. En sí, la Biblia nos da varios ejemplos de personas que sufrieron lo que podríamos llamar depresión hoy en día. Ya mencionamos a Job y a su esposa, y en cuanto a Job, la Biblia nos dice que Dios mismo lo consideraba alguien del cual no había nadie como él en la Sí, tierra. O sea, no perfecto. había nadie. O sea, el hombre era un hombre de Dios, Intachable. intachable, sin embargo, pasó un periodo depresivo. De ahí Jesús mismo Ujú, expresó las palabras: mi alma está muy triste al grado que siento morirme, ¿verdad? ujú. Entonces, ahí miramos una expresión de una persona que está atravesando por un momento de depresión. Y escuche bien la palabra momento, porque la depresión puede ser momentánea o puede ser muy larga. ¿Ok? Ok, Entonces, eso depende de cómo nosotros lidiemos con la situación, depende de qué tratamiento nosotros recibamos, sea médico o sea a través de la consejería, depende de nuestra disponibilidad también para escuchar al claro, consejero y claro. todo eso. Entonces, la depresión puede ser momentánea o puede ser larga, y también depende de nuestra madurez y salud mental, y espiritual, para saber cuánto tiempo va a durar el periodo depresivo. Pero todos podemos pasar por periodos depresivos. ¿Cuán largo será? Será determinado por muchos factores. De ahí, Elías fue otro personaje que también sufrió depresión Sí. después de que se asesinaron a todos los profetas de Baal. Él se Ujú. fue a las montañas y estaba deprimido, y él le dijo a Dios: solo yo he quedado. Una de las cosas que lo llevaron a la depresión es que porque él sentía que él no contaba con nadie. Entonces, Claro. la soledad, esa es otra de las situaciones que llevan a la depresión. Por ejemplo, uno de los mayores grados de depresión que hay ahorita en Estados Unidos se encuentra en los hombres casados. Los hombres ¿Y casados por sufren qué? mucho depresión. ¿Por qué? Porque ellos trabajan día y noche para mantener el hogar, pero los hijos muchas veces no la respetan, no le hacen caso, la esposa ni le cocina, no lo atiende en la intimidad. Entonces, hermano, Bueno, ahora, ahora en día, bueno, pero ahora en día, acuérdate que el plan familiar también ha cambiado un poco, ¿no? O sea, ya ahora trabajan los dos, ahora hay que chambear los dos, ahora hay que limpiar y hacer todo lo demás los dos, ¿no? sí, pero eso no implica la carencia de respeto, la carencia de intimidad, la carencia de otros elementos, y no todos los matrimonios trabajan los dos, y no Sí, todos los matrimonios aportan el 50 por 50, ¿me entiende? Entonces hay una gran diferencia. Aún el hombre sigue llevando la principal responsabilidad, y normalmente, al no sentir que se valora su trabajo, el hombre se siente solo y puede mira, hundirse en la depresión. por ahí tenemos un comentario, Sí, tenemos unos cuantos a ver, comentarios. unos cuantos comentarios, a ver. Sí, A ver, No te escuchamos, hijo. no, sí, ok. am, Dulce Gabriela de Córdoba dice saludos. Dulce Gabriela dice saludos, saludos Gaby. Diana Zulema Córdoba dice, Ajá. pone una emoji. Ángeles Silva dice Dios les bendiga. Ángel Silva. Diana Zulema Córdoba Ujú. dice excelente tema. Y Jacqueline Vázquez dice bendiciones. Sánchez Gómez Jesús dice Dios bendiga a todos. Y Flor Naranjo dice Dios los bendiga. Bueno, pues gracias por escribir, Dios les bendiga. Yo creo que es un tema muy interesante, yo creo que es un tema que sí debería de salir del tabú, ¿no? En donde realmente se debe de hablar, se debe platicar, ¿no? Porque yo creo que hoy en día yo estaba viendo
algunos artículos y leyendo un poco acerca de lo que es la depresión. Y hoy en día hay un porcentaje muy alto de gente que está entrando en la depresión. O sea, hoy en día el porcentaje se despegó. O sea, y eso no es solamente de una nación o de algún lugar, sino mundialmente la gente está manifestando depresión sobre sus vidas de una manera que está creciendo exageradamente. Sí, y creo que las redes sociales juegan un factor determinante en eso. Porque las redes sociales están haciendo que se convierta en el sistema de validar a una persona, ¿verdad? Entonces, si Ujú. pones algo en las redes sociales y todo el mundo te da likes y sonrisas y corazoncitos, Eso, la persona se siente validada. Pero ¿qué sucede? Que pones algo y a nadie te hace caso y entonces la persona puede sentirse invalidada. Entonces, las redes sociales cierto. juegan un factor importante, especialmente en la juventud, para este tema. Y ciertamente se ha visto, yo lo he visto, o se han dado casos donde hay mucha gente que prácticamente ah, pues se deprimen porque no les da seguimiento a lo que ponen y se enojan y se frustran porque no les das un like, cuestiones de esas. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con la identidad, tiene mucho que ver con la autoestima, tiene que ver con uno mismo, que son cosas que te llevan, ¿no? A deprimirte también. Ahora, ¿qué dice la Biblia entonces con referente a esto? Bueno, como te digo, la Biblia nos enseña que la depresión es algo que puede afectar a todo mundo, independientemente de nuestro nivel de espiritualidad que podamos tener. La Biblia nos deja bien claro varios personajes que ya mencionamos, que toda persona puede experimentar la depresión. Sin embargo, la Biblia nos enseña con claridad también que no necesita ser algo permanente, que es algo que se puede superar. Ok. Entonces, ese es el mensaje claro de la escritura. Todos podemos pasar por una depresión, pero es posible superarla. Ahora, entonces, ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos evitar deprimirnos? Bueno, evitarlo no es posible, O sea, porque que va a llegar. va a llegar O en sea, algún momento. todos los seres humanos pasamos por ciertos momentos en los cuales vamos a pasar un momento depresivo. Como decías, puede ser una pérdida de un familiar, puede ser un divorcio, puede ser un engaño, puede ser un hijo que se revela, puede ser una enfermedad, puede ser una escasez económica, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, podemos pasar por un periodo de depresión que puede ser corto o largo. O sea, es inevitable que todos lo experimentemos en algún momento. Así que si una persona está pasando por depresión, no necesariamente quiere decir que está en pecado o no necesariamente quiere decir que está mal, ¿no? Es parte de la vida del ser humano. Sí, si alguien se deprime en algún momento es simplemente porque está vivo. Pues prácticamente, ¿no? Prácticamente. O sea, Sí, no, eso no pasa. tienen que ir a buscar las maldiciones generacionales, no tienen que buscar qué hice mal, qué oré No, mal. no, no, no. O sea, Ahora, los únicos que no se deprimen nunca son los psicópatas. bueno, pero Pero escuchemos por qué. Porque también hay un daño en sus cerebral, neuronas. cerebral, sí. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, debido a ese daño que está en ellos, ellos no sufren la empatía. Y debido a esa carencia de empatía, ellos no sufren la depresión. Entonces, pero una persona normal, vamos a llamarle así, en su funcionalidad integral, en su carácter neurológico y emocional, va a sufrir algún periodo de depresión que puede ser muy corto, de unos días, o puede ser muy largo, de muchos años. Y todo va a depender
a la madurez de la persona o a cómo tome la persona las circunstancias, ¿no? O sea, el proceso del tiempo de la depresión. Ahora, si hay un problema ya mental, pues entonces va a depender de que, como decías hace un momento, que en la vida pues va a tener que tomar sus medicamentos y eso va a luchar constantemente con eso. Queremos decirle a aquellos que se están conectando y a aquellos que están por ahí escuchando que hagan sus preguntas. Pueden preguntar en cualquier momento y bueno, aquí vamos a procurar contestarles las preguntas que ustedes tengan. Entonces, es un poco, fíjate, es un poco hablar de la depresión, es un poco confrontativo, porque ciertamente mucha gente que ha pasado por depresión automáticamente piensa que a lo mejor está haciendo algo mal y entonces puede ser que se deprima aún más. Digo yo, los cristianos a veces tenemos esa costumbre de cargarnos de más por cosas que nos dicen o por cosas que nosotros creemos que es eso, y tal vez saber que deprimirse no es una cuestión de pecado, sino una cuestión de ser humano, nos pueda quitar una carga tremendísima en la cual ahora pudiéramos nosotros pues pedirle a Dios y de alguna otra manera buscar la forma de salir, ¿no? Sin lugar a duda, incluso hay cristianos que dicen que es un espíritu, ¿verdad? De depresión. El espíritu de Este, depresión, sí, que se mueve en los exacto, aires. exacto. Pero no, la depresión no es un espíritu. Entonces, cuando los cristianos, alguien le dice, tú estás deprimido porque tienes un demonio de depresión, eso influye para que se deprima más la persona. Ahora, Porque ¿no es un espíritu hasta que se manifiesta o se le llama espíritu de depresión solo porque la persona empieza a actuar rara o diferente? ellos lo categorizan como si una persona está deprimida, sea que lo manifieste externamente o simplemente se sienta deprimida, le dicen que tiene ese espíritu y eso hace que esa persona se sienta más deprimida porque ahora resulta que está endemoniada y el problema es que el pastor o Pues, cristiano que le dice eso está haciendo lo que nosotros podemos llamar un abuso espiritual. mira, por acá dice, ¿se puede deprimir una persona sin una aparente razón o siempre tiene que tener un motivo específico? Como mencionamos, hay razones clínicas, o sea, no ocupa haber razón cuando hay un problema mental. Entonces, si una persona se deprime y no tiene razón mental, lo mejor que puede hacer es ir a un médico. Ajá, porque no tiene razón. O sea, puede ser Sí, algo ya del cuerpo o algo de la mente, ¿no? sí. Por ejemplo, una inflamación en el cerebro puede generar depresión. Y hay que evaluar eso porque no sabemos si posiblemente le esté surgiendo un tumor, no podemos saber si se rompió alguna venita por mucho estrés que tuvo en el trabajo o algo. Entonces puede haber una situación de carácter clínico. Entonces, si de repente sufres depresión y no hay ninguna razón, ve al médico. O puede ser que a lo mejor de niño tuvo una caída que nunca fue al doctor a revisarse y de adulto le esté causando un problema, ¿no? Bueno, normalmente cuando una persona sufre depresión debido a un golpe, esa manifestación se manifiesta dentro de 6 meses a un año. O sea que es en el momento. Sí, 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 sí. Entonces, Ok. si se cayó de chiquito, es algo que se manifiesta desde pequeño, no es algo que Lo- pasa 10 años después. y lo normal es cuando una persona, por ejemplo, está pasando por su menopausia o una persona está pasando por un proceso hormonal o por una situación dentro de su vida, lo normal es que también le lleguen ciertos momentos depresivos y no necesariamente que sea el espíritu de depresión el que está ahí atormentando, ¿no? Es un proceso de la vida que se tiene que pasar y que se tiene que vivir y se tiene que confrontar como cualquier otro proceso de la vida, ¿verdad? Correcto, sí, es una reacción natural, es una reacción natural a los cambios. Mira, por acá tenemos preguntas. Pregunta número 1, si tú sabes que alguien está en depresión, ¿cómo lo puedes ayudar? ¿Leo las tres al momento o de a una por una? Léeme las tres.
Dos, ¿está mal decirle a alguien que está deprimido? ¿Qué pasa si está en un momento de negación? Ok, bueno, este, ¿está mal decirle a una persona que está deprimida? Bueno, yo creo que no es necesario. La persona que está deprimida sabe que está deprimida. Una persona deprimida no está en negación consigo misma. Te puede decir no me pasa nada, pero no necesariamente quiere decir que no sea consciente de que algo le pase. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuando una persona está atravesando depresiones, ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es la causa? El factor más importante para tratar la depresión es investigar la causa. Una vez que encontremos la causa, vamos a poder buscar la mejor alternativa, si es medicamente o es a través de la consejería. La otra cosa que nosotros tenemos que evitar es esto. Si nosotros no somos personas capacitadas para dar consejería a una persona que está atravesando por una situación difícil, no hables nada. Mejor busca a alguien capaz que vaya contigo a visitar a esa persona y que pueda así ayudarle apropiadamente, ya sea que esa persona se encargue la consejería o lo guíen juntos para que esta persona pueda buscar ayuda profesional. Pero una de las cosas que tenemos que evitar es ser malos consejeros. Y las Sí. buenas intenciones no te hacen un buen consejero. Por ejemplo, en el caso de Job, tenía 3 amigos, ¿ok? Y sí. Y los Y consejos que ellos dieron no fueron buenos. Tenían estuvieron bien intenciones hasta que buenas. hablaron. Fueron buenos hasta que hablaron. Sí, Entonces, sí. por 7 días, perfecto. Nomás hablaron y se voló el asunto. Entonces, Sí, sí. debemos entender el cristiano necesita quitarse el síndrome mesiánico. A veces nosotros pensamos que vamos a salvar el mundo, con las boberías que salen de nuestra boca, pensando que están llenas de sabiduría, pero no tenemos la preparación adecuada ni la madurez suficiente, y muchas veces nosotros mismos estamos llenos de traumas y sinsabores. Sí, Entonces, el problema de esto que dices, Jesús, yo creo que es que cuando el cristiano, tú y yo, pues lo sabemos con años que tenemos ya en el ministerio, el cristiano cuando no puede dar ya un consejo, cuando ya no sabe un consejo que dar, entonces le empieza a echar la culpa al diablo. Y ahora, pues resulta que la persona, pues tiene alguna cosa rara por ahí y eso pues va a cargar más a la persona y ahora se va a ir con el temor de que pues a lo mejor tiene algún espíritu por ahí adentro que la atormenta y ahora tiene que preocuparse para ver qué está haciendo mal, para ver qué está pasando, para que entonces pueda cerrar la puerta a la depresión de su vida y puede ser que sea solamente un proceso de su vida normal en el cual ella esté viviendo, ¿no? sí, por eso averiguar la causa es lo primero que tenemos que hacer, y después de eso entonces se toman las medidas necesarias. Ahora, ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo evitaríamos la depresión? Bueno, esa pregunta la hemos contestado ya, y es inevitable, como Pero, por mencionamos. ejemplo, una vez que yo entré a la depresión, una vez que yo estoy ahí, ¿cómo puedo salir de ahí? Ah, bueno, es ahí, donde sea con medicamentos, si es necesario, sea con, consejería, porque hay escapismos también. Hay personas que se deprimen y buscan la solución en escapismos. Por ejemplo, mucha persona atraviesa una situación, dolorosa que los lleva a la depresión y se refugian en el alcohol, en las drogas, en un sinnúmero de otros elementos, porque están tratando de escapar de la depresión a través de estos sistemas de destrucción.
Entonces, hay escapismos. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que para escapar de la depresión, lo que nosotros realmente necesitamos es o medicamentos o una consejería apropiada, profesional, que pueda ayudarnos a nosotros a percibir las cosas tal y como son, a fin de retomar la normalidad mental y emocional necesaria que tenemos que tener para poder vivir de acuerdo a los criterios bíblicos. Entonces, solamente hay dos formas de salir de ahí: medicamentos o consejería. Y bueno, tener la confianza en que Dios está con nosotros y de alguna otra manera, pues la oración también nos ayudaría mucho para que pudiéramos desahogarnos con Dios, ¿no? En el momento y sacar nuestro desahogo y de alguna otra manera, pues buscar la ayuda, ya sea una ayuda ya de algún médico, de alguna persona que nos vaya a ayudar o de algún consejero que pudiera darnos el buen consejo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, la práctica de la espiritualidad es muy beneficiosa. Sin embargo, la sola oración no siempre va a ser la solución. Claro, claro, claro. Pero es parte de que se pudiera, ¿no? O sea, buscar la manera de Sí, es encomendarse parte a del Dios para proceso por de sanidad. claro. Sí. Ahora, ya, ya casi que vamos por concluir. Le damos gracias a todos aquellos que están conectados. Por ahí Andrés, Katy, Dulce, Diana, Josefina, Paula, José Alfredo, Fancy, Santa Navarro, bueno, Ángeles, Sánchez, Jacqueline, todos los que están conectados. Tenemos mucha gente conectada por ahí. Pero antes de concluir con todo esto, hasta qué grado puede un cristiano deprimirse? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta el grado que lo permita? ¿O hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar un cristiano en una depresión? No hay límites, no hay O sea, puede llegar límites. al suicidio. Se puede llegar al suicidio. Porque es- el final de la depresión es el suicidio, ¿no? O sea, es lo Vamos a decir más... que sí, es lo más drástico, es lo más Ok, drástico, ok. es lo más drástico que hay. Puede llevarte al alcoholismo al grado que termines viviendo y mendigando en las calles, o Ujú. puede llevarte hasta atentar contra tu vida y perderla en ese atento. Entonces, no hay límites a dónde te puede llevar la depresión. Judas se suicidó, Saúl Claro, se suicidó en se la suicidó. Biblia. Ujú. Entonces tenemos casos de suicidios ya entre personas que seguían al Señor, de alguna manera. Y Jeremías se le conoce como el profeta llorón, indicándonos así que él fue una persona que constantemente se encontraba con lágrimas. Entonces puede hundirte en esa característica también. Y por último, para cerrar con broche de oro nuestro podcast el día de hoy, y tal vez no lo vamos a indagar mucho, tal vez en algún momento hagamos un podcast con este tema como tópico, pero lo último sería los que se suicidan, porque pues esa es la pregunta del millón, ¿no? La mayoría de la gente quiere saber, los que se suicidan, ¿entran al cielo o no? La O, pregunta o, es lo, bastante compleja. o lo dejamos abierto para que... Sí, la pregunta es bastante compleja, especialmente porque el día de hoy tenemos varios pastores muy influyentes en el mundo, Claro. como John MacArthur, Sugel Michelin, Ujú. otro hermano que no recuerdo su nombre, Miguel Núñez. Aquellos promueven la idea de que tú puedes suicidarte e irte al cielo. Sin Así es. embargo, el que empezó con ese pensamiento fue John MacArthur. La razón por la que él surgió con ese pensamiento es porque él fue demandado por mala práctica como consejero, ya que se le han suicidado varias personas a él.
O sea que, Entonces, para lavarse las manos, les dijo, pues se fueron al cielo. Entonces, su teología está prácticamente escondiendo su mal trabajo como consejero. Entonces, cuando nosotros miramos esas artimañas diabólicas de parte de personas así, creo que debemos de cuestionar el por qué llegó a esa conclusión, ¿verdad? así es. Ahora, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que determinar que una persona que se suicida está atentando contra la imagen de Dios. Sin embargo, tenemos que entender que una persona, supongamos que tiene una enfermedad mental como síndrome de Down, etcétera, no es plenamente consciente de todas sus acciones. Así es. Entonces, Así una es. persona en esas circunstancias puede tal vez atentar contra su vida y perderla. Y es muy difícil para nosotros determinar cómo Dios juzgará ese caso debido a la condición mental del individuo. No Ujú. obstante, cuando una persona sí es consciente de que está atentando contra la imagen de Dios, es ahí donde sí podemos, en mi opinión, determinar que tal persona está violentando y pecando contra Dios a través de esa acción. Entonces, ¿será salvo o no será salvo? Yo soy de los que se atreven a decir que una persona consciente de su acción no podría participar del reino de los cielos. Bueno, aunque hay muchos argumentos, ¿no? Algunos dicen que una vez de que se entregaron al Señor, pasaron por un momento de depresión, no aguantaron el momento de depresión y lo único que hicieron al suicidarse, o sea, precisamente por eso ellos argumentan que se van al cielo, porque lo único que hicieron es a adelantar el tiempo de la muerte que ellos tenían para sus vidas, ¿no? Y que de alguna Sí, otra manera Dios toma eso como que, pues lo entiendo y entiendo que ya no aguantabas, así que pues tú mismo lo decidiste, ¿verdad? Y por bueno, eso es que argumentan que, eso es interesante porque en el caso de Job, nosotros miramos que él sufrió por largo tiempo. Eso no fue cuestión de días. sí, sí, sí. Eso fue un largo periodo de tiempo, todo lo que Job sufrió. Y al final él sale de este periodo, indicándonos así que Dios tiene un propósito en medio del dolor. Ok, ¿Ok? Entonces nosotros pasamos por el dolor con un propósito. Jesús atravesó sufrimiento con un propósito. Y ese propósito es un propósito transformacional. Entonces, cuando nosotros nos quitamos la vida en medio del proceso del sufrimiento, nosotros fallamos en cumplir el propósito de Dios en nosotros. Así que la pregunta es, que debemos de hacer a Dios en oración en medio del proceso de sufrimiento y de depresión es, ¿por qué me pasa esto a mí? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres enseñarme a través de este proceso? ¿En qué ok. áreas quieres ayudarme a crecer a través de este proceso? Y buscar entonces en Dios una respuesta a cuál es el objetivo por el cual estoy atravesando y no cuál es la razón en sí, ni pensar que es una injusticia, sino entender que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de José, cuando fue encarcelado y se encuentra con sus hermanos. Ellos le dijeron, ustedes deseaban esto para mi mal, pero Dios lo hizo para bien. Para bien. Y él sufrió Eh, todo un proceso. claro. Pues bueno, doctor, hemos llegado al tiempo de conclusión. Tal vez pudiéramos tener una segunda parte. Si estás de acuerdo, pudiera yo contactarte y poder tener
momento como estos, estar hablando de ciertos temas que son importantes y necesarios. Ya hay más preguntas, pero ya no nos va a dar el tiempo para contestar, así que les mandamos un saludo a todos aquellos que están por ahí conectados y pues que expecten el próximo podcast, lo pudiéramos tener con alguna otra persona. Estoy contactando a alguien para que pudiéramos tener otro tema muy llamativo como este. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por todo, Jesús, que has estado con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, pues saludamos a todos y cada uno de aquellos que nos han estado escuchando. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos los que estuvieron presentes y espero verlos nuevamente. Dios los bendiga. Bendiciones.